Buenos días, hermanos. Que Dios los bendiga. Bienvenidos a esta formación del taller Formando Formadores. El día de hoy, continuando con nuestra formación en el área humana, vamos a ver el tema llamado Soy imagen de Dios. Esto desde nuestras facultades como seres humanos. Vamos a desarrollar esta formación en dos partes. La primera parte, tomamos todo el contenido que fue proporcionado por la carpeta de formación que ha desarrollado Consejo Central para todos los centros locales. Y la segunda parte, como un intento desde mi punto de vista, en auxilio del Espíritu Santo para poderles ayudar a profundizar en la parte práctica de lo que es este contenido. La primera parte vamos a enfocarnos en las facultades del ser humano como imagen de Dios. ¿Cuál es el objetivo? Como le mencionamos, nos vamos a basar en que somos imagen de Dios. Vemos esta pintura famosa ahí que Dios es quien ha creado al hombre y a la mujer. Nuestro objetivo es concientizar al formador de las facultades que Dios le ha regalado, con lo cual le reafirma su dignidad, pues Dios lo hizo a su imagen y semejanza, para que haciendo buen uso de aquellas, viva en armonía consigo mismo y con los demás. Muchas veces no tenemos el tiempo de ponernos a reflexionar en lo que somos y tenemos, pero es importante hacerlo de vez en cuando, pues si no conocemos los dones que Dios nos ha dado, ¿cómo vamos a poderlos usar? ¿Cómo los vamos a aprovechar? Tenemos pues que conocer todo lo que Dios nos ha dado como personas para poderlo aprovechar positivamente, sobre todo para gloria de Él. Hermanos, Dios nos ha dado 4 facultades que nos diferencian del resto de la creación. Facultades como personas. ¿Cuáles son ellas? Primero, la inteligencia. Segundo, la voluntad. Tercero, la libertad. Y cuarto, la capacidad de amar. Vamos a ir viendo ahora cada una de ellas. Primero, la inteligencia. La inteligencia es la capacidad que tiene el hombre para pensar, para buscar y hallar la verdad a través de la mente y la razón. Gracias a esta capacidad, el hombre puede entender, aprender, imaginar y memorizar. Puede hacer grandes descubrimientos e inventar cosas maravillosas. Puede mejorar el mundo increíblemente. Y podemos recordar el aporte de muchas personas que han hecho grandes descubrimientos para la humanidad, ¿verdad? El caso de quien descubrió la luz, de quien descubrió la gravedad, que el sistema solar, que el Sol estaba en un punto fijo y todos los planetas giraban alrededor del Sol. El descubrimiento de la electricidad, bueno, tantos descubrimientos para el beneficio de toda la humanidad. Todo esto porque Dios nos ha dado la inteligencia. Pero lo más importante, todo esto puede ser importante, que vemos a nuestro entorno de los descubrimientos humanos, de la medicina, de la ciencia, pero lo más importante es que gracias a la inteligencia que Dios nos ha dado, podemos llegar al conocimiento de la verdad. Eso es importante apuntarlo, tomar nota y tenerlo bien presente. La facultad de la inteligencia, lo más importante, para lo cual nos sirve, es para conocer la verdad. Conocer la verdad significa que aquello que pensamos coincide con aquello que realmente es o sucede. Por ejemplo, ahí tenemos la imagen. Si vemos un burro y pensamos, aquello que veo es un burro, pues estamos en la verdad. Pero si vemos aquello y decimos, no, eso es un caballo o es un burro, entonces allí no hay verdad, no hay conocimiento de la verdad, porque no coincide lo que pensamos con lo que realmente es o sucede. Hermanos, hay verdades que son muy importantes de conocer porque afectan a toda nuestra vida. Son las verdades que llamamos trascendentes y que responden a las preguntas:
¿por qué estoy vivo? ¿Quién me dio la vida? ¿Por qué me la dio? ¿Qué quiere de mí? ¿Por qué voy a morir si deseo vivir? ¿Por qué existe el mal en el mundo? ¿Por qué existe el sufrimiento si yo quiero ser feliz? Señor, ¿cuál es mi misión en este mundo? Podemos agregar más preguntas. ¿Quién es Dios? ¿Por qué, Señor, me sucedió esto en mi vida? ¿Por qué me has llamado? Etcétera. Verdades que parten de preguntas que trascienden en nuestra vida. ¿Para qué nos sirve la inteligencia? Primero, aquí tenemos 5 puntos para qué nos sirve la inteligencia. Para defendernos del peligro, o sea, para una autoconservación. Para obtener comodidades y simplificar esfuerzos y trabajos. Vemos cómo es comúnmente la sistematización, la organización, lo que es la calidad total de que hacerlo bien a la primera vez. O sea, todo eso nos ayuda a la inteligencia. Conocer mi entorno. Aquí vamos entrando un poquito más a lo trascendente. Conocer mi entorno desde mi interior, soy yo, y el exterior, que es el mundo, todo lo que me rodea. Conocer realmente cuál es la verdad y conocer a Cristo, que es la verdad. Jesús nos dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, para esto nos sirve la facultad de la inteligencia. Vamos a pasar ahora a la segunda facultad del ser humano llamada la voluntad. El hombre no solo piensa, sino que también quiere, también desea. Es decir, el hombre busca aquello que le atrae, ¿verdad? Por ejemplo, si yo deseo obtener algún artículo, algo, yo lucho por obtenerlo hasta que lo obtengo. La voluntad es la capacidad que tiene el hombre para moverse, para ir hacia ese bien que desea, tanto para lograrlo como para superar los obstáculos que lo alejan de él. Tenemos ahí una imagen. Hay personas que en su vida se plantean metas de querer escalar algún monte bien elevado, el monte Everest, y por ahí pueden haber otros montes muy elevados que tienen una gran altitud sobre el nivel del mar en varios puntos del mundo. Entonces, ¿cuántos obstáculos tiene que vencer esa persona realmente para llegar a la cima de ese monte, de ese Everest, por ejemplo? ¿Cuánto frío tiene que aguantar esa persona? ¿Cuánto dolor por caminar en el frío? A veces hambre, a veces sed, aridez o sequedad en su piel, en su boca. La respiración le puede faltar conforme va avanzando en la altura. No puede comer cualquier cosa porque está en intemperie y en un lugar muy, muy frío. Entonces, ¿cuántos obstáculos y dificultades se le pueden presentar a alguien que quiere llegar a la cima como el Everest? Pueden haber muchas, pueden haber derrumbes también de nieve, etcétera, etcétera, que algún de los equipos que lleva herramientas se le dañe o lo pierda. Se pueden dar cualquier eventualidad, pero la voluntad que tiene esta persona es firme y lo hace perseverar, lo hace moverse hasta llegar a esa meta. Entonces, la inteligencia nos ayuda a conocer la verdad, nos ayuda a identificar también un bien, y ese bien o esa meta, si la identificamos con la voluntad, llegamos a obtenerla. La voluntad busca siempre un bien que la inteligencia ha concebido y le ha presentado. Como que venga la inteligencia y le dice a la voluntad, mira, aquí está este bien, toma, conseguímelo por favor. La voluntad se mueve para alcanzar la felicidad que la inteligencia piensa que le dará tener el bien deseado. Hay voluntades intrascendentes y hay voluntades trascendentes. Querer ir a comer a un restaurante
muy bonitos, que sirven comida muy rica, pues es una voluntad intrascendente. No trasciende, eso no trasciende. Comemos un día ahí, se disfruta y después eso no trasciende. Para la vida no pasa nada. Lo mismo hubiera dado comer un platito de frijoles, arroz en la casa para el cuerpo, tal vez se hubiera degustado algo, se hubiera ahorrado un dinero, pero no trasciende en la vida del ser humano. Ahora bien, querer ser santo, desear y asumir ese llamado a la santidad, eso sí que trasciende, porque puede afectar nuestros pensamientos y nuestras acciones. Es una voluntad que sí trasciende. La santidad es buscar bien un bien, porque no es lo mismo. Si yo necesito el dinero para comprar el pan de cada día, buscar bien un bien sería que yo trabaje para obtener ese dinero y comprar el alimento de cada día. Hay un bien que es el alimento de cada día, para eso ocupo el dinero. Pero si hay alguien que no quiere trabajar y prefiere ir y robar ese dinero para comprar el alimento que necesita, entonces busca mal un bien. En el fondo todos buscamos un bien, pero el camino, a veces, si no es el camino de la santidad, entonces el camino del pecado. Ahí radica la santidad. Buscar bien un bien. La voluntad puede ser movida por diferentes causas: el deseo, la carencia, la supervivencia, el reto o trascender, un deseo de trascender. Bien lo decía Albert Einstein, hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, esa es la voluntad. La tercera facultad del ser humano es la libertad. La libertad es la capacidad que tiene el hombre para actuar o no actuar, para hacer eso o aquello, de acuerdo con su inteligencia y voluntad. Es la capacidad que tiene el hombre para escoger, para decidir entre dos o más bienes. Al ser el hombre libre, se convierte en responsable de sus acciones. Es decir, él tiene que responder por lo que hace o por lo que dice, de tal manera que se le puede pedir cuentas de ello. A un animal no se le puede exigir lo mismo. Un lobo, por ejemplo, no se da cuenta de lo que hace cuando mata a una oveja. Simplemente tiene hambre y actúa conforme a una ley que está ya desde la creación. En cambio, el hombre puede tener hambre y escoger libremente comer o no comer. Y ahí podemos incluir el ejemplo del ayuno. Cuando sabemos los beneficios que trae a nuestra área espiritual la práctica del ayuno, pues en libertad escogemos hacer ayuno, interrumpir las horas o los momentos de comida y con nuestra voluntad podemos ponerlo en práctica. Hay decisiones trascendentes que marcan el rumbo de la vida. Por ejemplo, aquí hay una diferencia entre una decisión que no es trascendente, como escoger el color de camisa con la cual me voy a vestir un determinado día, y tomar decisiones como, por ejemplo, respecto a mi vocación, con quién me voy a casar, o elijo en este momento vivir en gracia o vivir en pecado. ¿Qué decido ante las tentaciones? Eso trae una gran trascendencia y consecuencia para mi alma. La libertad tiene tres áreas de acción. Primero, física o de movimiento, que es la que nos permite a nosotros movernos, ¿verdad? Mover nuestro cuerpo o desplazarnos de un lugar a otro. Libertad de acción, querer o elegir cualquier cosa o acto. Y libertad moral, que es la que nos permite elegir entre el bien y el mal en todo sentido, o sea, no solo lo material, sino que también lo espiritual. Para la libertad no es hacer lo que yo quiera, porque existen leyes, por ejemplo, la ley de tránsito, el respeto de la propiedad privada. Ya sabemos nosotros qué puede suceder si nosotros no respetamos estas leyes, ¿verdad?, de tránsito cuando nos encontramos frente a una luz en rojo en un semáforo.
uno va a construir su propiedad hasta donde llega el límite de su propiedad. Si no, pues ya entramos en conflicto con vecinos. La verdadera libertad es una facultad que se ejerce para el bien. Ahora vamos a ver la cuarta facultad, que es la capacidad de amar. Algo más que nos hace diferentes y superiores al resto de los seres de la creación, entre ellos animales, aves, etc., es nuestra capacidad de amar, que es debido a nuestra libertad, pues una criatura que no es libre no puede amar ni pecar. La capacidad de amar es la capacidad, oigan bien, inteligente, voluntaria y libre de darse a uno mismo al prójimo, de entregarse totalmente a los demás sin poner condiciones. Hice énfasis en este párrafo porque la capacidad de amar depende de las tres facultades anteriores, que es la inteligencia, la voluntad y la libertad. El amor no es un sentimiento, sino un acto de la inteligencia, de la voluntad y de la libertad. No se ama porque se siente amor hacia una persona, sino que se ama porque se decide amar a esa persona. Amar es desear para el amado lo mejor de todo, no para tu satisfacción personal, sino para la de él, y ayudarle a conseguirlo. No cabe el egoísmo, sino solo la generosidad. Amar, pues, es darse al otro sin esperar nada a cambio. El amor es la base para desarrollar plenamente nuestras facultades, para ser personas en el sentido más amplio de la palabra. Solo el amor, como Dios nos los ha dado, de manera gratuita, incondicional, fiel, paciente, generoso, nos hace verdaderamente humanos. En la medida que nosotros vamos dejándonos amar por Dios, aprendiendo a amar a nuestro prójimo, nos vamos haciendo plenamente humanos. ¿Y cuál es ese amor que nosotros hablamos? Pues aquel que está manifestado y que se escribió en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16, que tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo único para entregarlo por todos nosotros, por toda la humanidad, para que quien crea en Él se salve. Ese es el amor de Dios, el que nos quiere manifestar y quiere que experimentemos cada uno de nosotros. Hay varios tipos de amores. Amor filial, que es aquel entre padre e hijo, y sobre todo en nuestro Padre Celestial, que es Dios. Amor fraternal, que es para con nuestros hermanos y amigos. Amor esponsal, que es con el cónyuge, que es en el matrimonio. Amor humanitario, a todos los hombres, a cualquier otra persona que no está dentro de las tres categorías anteriores. Cada uno de estos amores tiene diferentes manifestaciones, pero se caracteriza todos por la entrega total y desinteresada de la persona, o sea, de uno mismo hacia el otro. En esto debería de caracterizarse. Y dijo Jesús: en esto reconocerán a mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. En resumen, hasta aquí, hermanos, las cuatro facultades que Dios nos ha dado a todos los seres humanos. La inteligencia nos sirve para descubrir un bien material o espiritual y para llegar a conocer la verdad, que es Cristo Jesús. La voluntad nos permite movernos para alcanzar ese bien que hemos descubierto por nuestra inteligencia. La libertad le permite al hombre decidir si se mueve o no se mueve con su propia voluntad para alcanzar aquel bien que hemos descubierto con nuestra inteligencia. Y por último, la capacidad de amar nos permite desarrollarnos como seres humanos y alcanzar la santidad. Nos permite vivir a imagen de Dios, porque si en nosotros está el amor de Dios y nosotros amamos a los demás,
realmente que vamos a ser imagen de Dios, y eso es vivir en santidad. Porque quien no ama no ha conocido a Dios, dice San Juan, porque Dios es amor. En conclusión de esta primera parte, hermanos, el buen uso de la libertad y el desarrollo de la capacidad de amar dependen del desarrollo de la inteligencia y la voluntad. Segunda conclusión, en Alianza de Amor es muy importante proporcionar una formación humana que ayude a las personas a desarrollar su inteligencia, a fortalecer su voluntad y a hacer buen uso de la libertad en la búsqueda de todo aquello que sea bueno y noble para sí mismo y para los demás, manifestando en su propia existencia el amor de Dios hacia el mundo, de tal manera que brote en nosotros el mismo grito que hizo Conchita: Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos, porque tengamos en nosotros ese deseo interior de que muchas almas se salven. Como compromiso de esta primera parte, hay dos preguntas. ¿Cuál es la facultad humana que considera que necesita fortalecer más? Yo tengo ahí la inteligencia o la voluntad, porque realmente que desde ahí viene lo que es la libertad y la capacidad de amar. Si nosotros tenemos bien potenciada, bien desarrollada nuestra inteligencia y nuestra voluntad, nosotros vamos a ejercer bien nuestra libertad y vamos a desarrollarnos bien en nuestra capacidad de amar. En base a la pregunta 1, ¿qué acciones podrás poner en práctica para fortalecer esta facultad humana? Hermanos, ahora vamos a la segunda parte de esta formación, que es cómo fortalecer la inteligencia y la voluntad. Vamos a pedir la intercesión de María Santísima para seguir desarrollando lo que es esta formación, la intercesión también de San Miguel Arcángel, para que sea Él que nos ayude también en intercesión y en poder desarrollar bien esta segunda parte de este taller de formación, porque lo que vamos a ver ahorita ya son las cosas más prácticas, de tomar un poco más de conciencia de cómo fortalecer nuestra inteligencia y nuestra voluntad, porque hasta el momento hemos visto cómo teóricamente en qué consiste cada una de estas facultades. Hermano, en primer lugar, tomar conciencia. Estamos y vivimos, como dice San Pablo en la carta de los Efesios, capítulo 6, versículo 10, vivimos en combate espiritual, estamos en guerra, pues no nos enfrentamos contra personas, sino contra potestades. Esto es un combate espiritual que se vive a diario. ¿Y quién es el que nos ataca? Pues es el diablo, el demonio. Veamos bien, y es bueno tener bien claro, ¿por qué nos ataca el demonio? Por envidia. Hay que tenerlo claro, por envidia. ¿Por qué tiene envidia el demonio? Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Y qué quiere lograr el diablo con su ataque? Destruir esa imagen de Dios en nosotros. Porque ya que no pudo contra Dios, ahora se viene en contra de nosotros que somos imagen de Dios. Y esto tiene íntima relación con lo que estamos viendo. Porque si nosotros vivimos a plenitud las facultades del ser humano y desarrollamos nuestra capacidad de amar, vamos nosotros a ser imagen de Dios. Y eso es lo que el demonio no quiere, que nosotros vivamos como imagen de Dios, y por eso, por la envidia que él tiene, nos ataca, porque no quiere que nosotros podamos vivir a plenitud nuestra imagen y semejanza de Dios. Hay que tener esto bien claro y tomar conciencia, porque el ataque es constante y diario. El combate espiritual. El combate espiritual hay que tener bien presente que todo empieza en la mente. Incluso he leído libros como del padre Fortea, que menciona que al inicio
cuando se dio todo este combate celestial entre los ángeles, no fue un combate a espada, a lucha cuerpo contra cuerpo, porque los ángeles no tienen cuerpo, son seres espirituales. El combate fue más mental, fue más mental. O sea, es decir, quién está con Dios y quién no está con Dios. Ahí fue, esa fue la lucha, y pueden ustedes ampliar un poquito más este tema, pero esa fue la lucha, ese fue el combate en el cielo. ¿Quién está con Dios y quién no está con Dios? ¿A qué se dedican los demonios principalmente? Pues a observarnos y a estar pensando. Observarnos y estar pensando para ver cómo nos van a tentar. Si ustedes recuerdan, en el Génesis, Dios le dijo a Adán, puedes comer de todos los árboles de este jardín, de todos menos de uno. Y vino la serpiente, oigan bien, y le empezó a hablar y le dijo, entró por la mujer y le dijo, es cierto, oigan bien, ¿cómo le va cambiando? Toma la palabra de Dios y la tergiversa para engañarnos y hacernos creer una mentira. Lo que es verdad lo quiere transformar en mentira. Lo que es bueno lo quiere hacer ver malo. Dice, es cierto que Dios les dijo que no pueden comer de ningún árbol. Oiga, qué gran mentira. No, dice después Eva, no, dijo que solo de un árbol. Sí, porque Dios tiene miedo de que ustedes puedan ser como dioses. Entonces ahí fue envolviéndolos hasta que cayeron. Ustedes ya conocen el desenlace de esta parte del Génesis. Pero sí, si ustedes ven, es un combate de palabras que va en la mente. Son ideas y pensamientos que van en la mente. Imagínense, tengo otra imagen aquí en la esquina superior derecha. Cuando Jesús es tentado en el desierto, dice que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, y cuando estaba siendo bautizado ahí en el río Jordán, se abrió, dice, el cielo, descendió, dice, el Espíritu Santo en forma de paloma, y se oyó en forma de trueno la voz de Dios Padre que dijo, este es mi Hijo, en quien tengo todas mis complacencias, mi Hijo amado. Estaba claro que es el Hijo de Dios. Y viene y dice que después del bautismo el Espíritu Santo condujo a Jesús al desierto, donde estuvo 40 días y 40 noches sin comer, y luego se presentó el tentador. ¿Y qué fue lo que dijo el diablo? ¿Cómo empezaba cada una de las tentaciones? Empezaba con este estribillo, si eres hijo de Dios, manda a convertir esta piedra en pan. Y así la siguiente tentación, y así la tercera tentación, si eres hijo de Dios. Entonces vemos pues que todo viene en la mente. Lo que Dios dice, el diablo lo quiere tomar y hacerlo bien, quiere hacerlo ver. Lo que es bueno como que sea malo. Lo quiere transformar, lo que es verdad, a transformarlo en mentira, y nos quiere engañar a nosotros. Es por eso que hay que estar bien atentos en nuestra mente, y es vital el estudio, el contacto frecuente con la palabra de Dios, porque si nosotros tenemos ese contacto frecuente con la palabra de Dios, la vamos a poder memorizar y la vamos a poder traer a nuestra mente para hacer ese combate. Por eso la palabra de Dios es la espada, y va a tener poder en esa medida en que nosotros la tengamos fresca y seamos conscientes de que cuando venga ese pensamiento por el enemigo, saquemos la espada y cortemos esos pensamientos que no vienen de Dios, esas ideas que nos van a llevar a nosotros a caer en pecado, a creernos una mentira. Con la mentira y el engaño, el diablo ataca la inteligencia. El diablo con obstáculos ataca nuestra voluntad. Nos va a presentar más obstáculos cuando queramos hacer algo para el reino de Dios, cuando queramos preparar un tema, desarrollarnos alguna actividad de evangelización, cuando queramos plantear algún retiro, alguna actividad económica. Con la seducción hacia el pecado ataca nuestra libertad. Con cizaña y odio el diablo ataca la capacidad de amar. Y todo eso empieza con ideas y pensamientos en nuestra mente, que después pueden pasar a ser sentimientos donde nosotros le damos cabida en nuestro corazón, y después se convierten en acciones que son los pecados y traen grandes consecuencias para nuestra alma y también nuestro cuerpo. El diablo nos quiere atar o encadenar en nuestra inteligencia y voluntad.
si el diablo nos llega a dominar en nuestra manera de pensar, que es la inteligencia, y en nuestra manera de actuar, que ya entra la parte de la voluntad, nos hace esclavos, hermanos, nos hace esclavos, y ahí sí vamos perdiendo la batalla. Jesús, oigan bien, Jesús dijo, en verdad os digo, todo el que comete pecado es un esclavo. Quien comete pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Tenemos otra imagen ahí cuando estaba Jesús en Getsemaní. Y viene otra vez la culebra ahí queriendo seducir, queriendo hacernos que nosotros caigamos. Y nuevamente con ideas. Ahí susurra suave, pero es una gota que está constante y que si nosotros no tenemos presente también en nuestra mente la palabra de Dios para hacerle frente a esos pensamientos, a esas ideas que vienen del enemigo, solo así vamos a poder nosotros vencer con la palabra de Dios. Bueno, ahora ya vimos y hemos tomado un poco de conciencia. Solo el Espíritu Santo nos va a fortalecer la inteligencia y la voluntad. Miren lo que dice la palabra de Dios. Le dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y dice también en otra parte del Evangelio de Juan, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Cuando venga el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga. Porque el Señor es el Espíritu. Oiga bien esta última. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí está la libertad. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, hermanos. Entonces, que la espada para nuestro ataque sea la palabra de Dios, para poderle hacer frente a todas esas ideas, pensamientos y combate que empieza y tiene raíz en los pensamientos, en la mente, hermano. Ahora vamos a ver, una vez que hemos tomado un poco de conciencia, porque realmente que está bien fuerte esta parte. Aparentemente el tema no tiene mayor trascendencia, pero tiene más trascendencia de lo que nos podemos imaginar. Solo el Espíritu Santo nos va a ayudar. ¿Y cómo? Con sus dones. Por eso vamos a hablar un poquito en qué consiste cada don, básicamente lo elemental, para que usted vaya tomando nota. Le voy a invitar que vaya tomando nota, por favor, sus apuntes, para ver qué don es el que necesita más pedir. Porque en la medida que vaya pidiendo esos dones, usted va a ir trabajando la inteligencia y la voluntad. Fíjense bien, hay 7 dones del Espíritu Santo. De los 7, 3 trabajan en la inteligencia, 3 trabajan en la voluntad, y hay uno que es el don de sabiduría, que trabaja en los 2 puntos. ¿Cuáles son los que actúan en la inteligencia? El don de entendimiento, don de ciencia y don de consejo. ¿Cuáles actúan en la voluntad? Don de temor de Dios, don de piedad, don de fortaleza. Ahora vamos a ver uno por uno. Hermanos, ya tomamos un poco de conciencia acerca de lo que es este tema y las facultades del ser humano. Y que el diablo quiere atacarnos sobre todo en la inteligencia y la voluntad. Solo el Espíritu Santo, con sus dones, nos va a poder ayudarnos a desarrollar lo que es la inteligencia y la voluntad. De los 7 dones del Espíritu, 3 trabajan en la inteligencia, 3 trabajan en la voluntad y 1 trabaja en ambas facultades. ¿Quiénes o qué dones actúan en la inteligencia? Don de entendimiento, don de ciencia, don de consejo. ¿Cuáles actúan en la voluntad? Don de temor de Dios, don de piedad, don de fortaleza. Y el don de sabiduría actúa en la inteligencia y en la voluntad. Vamos a ver ahora el don de entendimiento, que es un don que trabaja en la inteligencia. O sea, este don nos va a ayudar a identificar un bien y a identificar la verdad, que en eso consiste la facultad de la inteligencia. ¿En qué nos ayuda el don de entendimiento? ¿Qué es lo que nos va a ayudar a entender la palabra de Dios? Nos ayuda a entender el sentido espiritual de la Biblia, a entender la manera de hacer la vida, a conectar un pasaje de algún libro de la Biblia con otro.
Así que el don de entendimiento está principalmente enfocado en entender la palabra de Dios para poderla hacer vida. Ahora, también, ¿cómo podemos crecer nosotros en el don de entendimiento? Lo principal es la oración frecuente, consciente y constante. Y en segundo plano, puede ayudarnos también lo que es la lectura del catecismo de la Iglesia Católica y las obras de algunos santos también, que vienen a abonar y que nos van a ayudar a entender más la palabra de Dios, que para eso es este don. El don de ciencia, ¿en qué nos ayuda? A reconocer la huella y la acción de Dios en tres cosas: las cosas de este mundo, la historia de la humanidad y mi propia historia. El don de ciencia me va a permitir reconocer la huella de Dios, la acción de Dios en las cosas del mundo, tanto la historia humana en todo su tiempo pasado o presente, como mi propia historia de vida. Las maravillas de la creación nos deberían acercar más a Dios. Por ejemplo, Isaac Newton, Galileo Galilei leyeron y escribieron más de la Biblia que de ciencia. Cuando se compara la cantidad de palabras y páginas que escribieron acerca de la Biblia, se descubre y se confirma que han escrito más acerca de la Biblia, más comentarios, que escritos y documentos de ciencia. Santa Catalina de Siena, que es doctora de la Iglesia, no sabía ni leer ni escribir. Y con este don de ciencia, reconoció y explicó la huella y acción de Dios en sus escritos. Qué increíble, ¿va? Alguien que no sabe leer y escribir puede, por el Espíritu Santo, entender muchos misterios que para otros es imposible entender, incluso los da a conocer. Ahora, el don de consejo nos ayuda en dos vías. La primera es que yo me deje aconsejar de Dios, que Dios me pueda moldear, que yo pueda ser dócil al Espíritu Santo, ser amigo del Espíritu Santo. ¿Cuál es la otra vía? ¿Para qué? Aconsejar a los demás. Sobre todo es un don que hay que pedirlo los que somos padres para aconsejar a los hijos, los que van a ser o son directores espirituales, todos aquellos que estemos en posición de aconsejar a otros. Por ejemplo, la Virgen María es la llena de gracia y es el ejemplo perfecto de docilidad al Espíritu Santo. San Antonio, obispo de Florencia, es una persona llena del Espíritu Santo. Pueden buscar ahí también la biografía. Este don de consejo, cada vez que vayamos a confesarnos, se recomienda hacer una oración por el sacerdote para que le dé este don y que antes de la confesión se lo pidamos para él, para que durante la confesión, si hay algo que Dios quiere decirnos a través de él, lo pueda decir con este don de consejo. La oración es fundamental para ser dócil al Espíritu Santo. Bueno, ya vimos estos tres dones que nos ayudan a desarrollar la facultad de la inteligencia, que nos ayuda a identificar un bien y sobre todo la verdad que es Cristo. Ahora vamos a ver los dones que actúan en la voluntad que nos ayuda a desear ese bien y esa verdad que identificamos con nuestra inteligencia. Vemos el don de temor de Dios. Se desarrolla en tres fases. Primero, la persona en el mundo, o sea, le hace ver las consecuencias del pecado, tomar conciencia y hasta cierta manera o medida también, cierto miedo. Se puede experimentar las siguientes frases: ¿a dónde iré? ¿A dónde irá mi vida con esto que estoy haciendo? O sea, si yo muriera hoy, ¿qué le voy a presentar a Dios? Es un despertar para las personas que viven en pecado, que no están en un camino de conversión. O sea, que no se han iniciado, ni siquiera van a la iglesia o están en alguna comunidad. Estas personas experimentan un temor de la condenación por la vida que llevan. Es como un primer punto de un camino de conversión.
La segunda fase es que cuando se avanza en la fe. ¿Qué frase característica? ¿De qué me estaba perdiendo yo? Como decía San Agustín, una vez que él estuvo mucho tiempo, que la mamá oraba y él en su vida la seguía llevando en el pecado, cuando él ya empezó su conversión y se dio cuenta de lo que se estaba perdiendo, dijo: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Ustedes ya conocen las demás palabras. Hay un propósito de vivir diferente la vida cuando se está en esta fase que se experimenta el don de temor de Dios. La tercera fase, hay un temor de ofender a Dios. Ya no es un miedo a la condena por la vida que llevo, es un temor de ofender a Dios. Cuando se está súper enamorado de Dios, se pasa del miedo a la condena, se pasa a un temor de ofender a Dios con mis pecados. Hay un deseo fuerte de santidad y todo por amor. O sea, es un proceso que se vive en este don, de ver un arrepentimiento, un crecimiento, hasta llegar a una plena unión con Dios. El don de piedad se desarrolla también en dos partes. Primero, sentirse hijos de Dios, coherederos con Cristo. Y ya no somos mendigos de amor. Ya no vamos a buscar pedacitos de amor o basura. Por tanto, este don libera. Si nosotros nos experimentamos como el hijo pródigo que regresó a la casa del Padre y se tomó conciencia de que realmente es hijo de Dios, este don nos libera del pecado también. La segunda parte de este don es que trata a los demás con el amor que experimenta. O sea, el amor que yo experimento de Dios lo llevo a experimentar en gran medida, que yo deseo también amar así a mis hermanos. Como un padre quiere a su hijo, así quiere también desear el bien a todos aquellos hermanos que son prójimos. El don de fortaleza, ¿en qué nos ayuda? A emprender aquellas obras que son más difíciles. Aquello que nosotros consideramos que es más difícil de hacer en nuestro servicio pastoral, en nuestra comunidad, en los temas, retiros o la evangelización, todos aquellos obstáculos que se presenten, el don de fortaleza nos va a permitir desarrollarlos. Nos da fuerza para vencer problemas, dificultades y obstáculos, a resistir las burlas, ataques y persecución. Este don nos ayuda a todo esto. La expresión más fuerte de este don está en los mártires, que a pesar de toda persecución, de toda oposición directa, ataque directo, ellos se mantuvieron firmes y continuaron perseverantes en su misión hasta la muerte, hasta estar dispuestos a dar la vida por la misión, por el Evangelio. El don de sabiduría que nos ayuda a la voluntad y a la inteligencia. Viene de una palabra en latín que tiene dos usos. Sabor, que está relacionado con la voluntad, y saber, que está relacionado con la inteligencia. Entonces nos podemos preguntar, ¿qué vamos a saber y qué vamos a saborear? En primer lugar, el lenguaje de Dios y sus gestos. La palabra de Dios se hacen nuestras, o sea, las palabras de Dios se hacen nuestras. Implica que tengo el saber y el sabor de Dios en mi mente, en mi boca y en mi corazón. Qué bonito este don. O sea que el sabor y el saber me va a permitir saborear y saber el lenguaje de Dios y sus gestos. Sus palabras van a ser mías y van a estar en mi boca. Y vamos a tener sabor y saber de Dios en mi mente, en mi corazón y en mi boca. Qué bonito este don. Hermanos, como una sugerencia en esta segunda parte, para fortalecer la facultad humana, se sugiere identificar qué don necesitas más, porque todos nos van a hacer beneficio, pero identificar uno, cuál es el que más estamos más necesitados, para poder fortalecer la inteligencia o la voluntad y buscar la explicación de ese don en el libro de los vicios y virtudes de Concepción Cabrera de Armida.
que lo pueden encontrar en este link que se muestra en esta diapositiva. Gracias hermanos por su atención. Espero que esto sea de mucha edificación espiritual para cada uno de ustedes. Si es necesario, vuelvan a escuchar todo y después releer sus apuntes, hacer oración y pedirle a Dios ese don que necesitan más para poder fortalecer y desarrollar lo que es la inteligencia y la voluntad. Y de esta manera todos podamos vivir como unas personas, como hijos de Dios, y vivir a imagen de Dios, a semejanza de Dios y en victoria, hermanos. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos.